Mira, tenemos el día de hoy el placer, y aprovecho esta ocasión y con la grúa, yo le pido disculpas a mis hermanos y amigos, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero. Disculpa, le pido el nombre de todo el equipo por las horas a las que lo fue a buscar el carro, que lo traía invitado para acá, que fue muy temprano, pero bueno, son cosas que suceden. Vamos a conversar, ¿cómo ven este proceso electoral fuera del país? ¿Cómo se ve desde España? ¿Cómo se ve desde Europa? ¿Cómo lo ven analistas internacionales y de la talla de este compañero? Muchísimas gracias por tu presencia aquí, hermano. A la vuelta estaremos conversando con Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. No se despegue, bien interesante la opinión o lo que nos pueda decir Juan Carlos sobre este proceso electoral. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. El poder adquisitivo de los venezolanos ha crecido exponencialmente en los últimos 14 años. Sin embargo, empresarios inescrupulosos lo devoran, mediante el incremento arbitrario y exorbitante de los precios. Pretenden desestabilizar el país a costa del pueblo. Consciente de su papel, el gobierno exige la aplicación de precios justos para proteger tu economía y la de tu familia. Di no a la especulación. Frente Socialista de Trabajadores Petroleros. Hoy en día estamos en contra del sabotaje económico que emprende nuevamente la oposición en nuestro país. Nosotros como trabajadores petroleros estamos restiados con este gobierno y muy claro, apoyando las medidas económicas que nuestro presidente Nicolás Maduro ha emprendido en contra de este sabotaje económico. La suma de las fuerzas chavistas, progresistas, revolucionarias, patrióticas, hoy por hoy le sacan 9% de diferencia, 54 a 45% a la derecha. Así que este gran logro va a bañar de paz, de estabilidad a toda Venezuela para el trabajo que tenemos que hacer en lo que resta de este año y el próximo año 2014. Es una garantía nuestro triunfo. Algunos empresarios presentan la escasez como un fenómeno generalizado, mientras desaparecen intencionadamente productos de alta demanda. Inducen así a un desabastecimiento deliberado, acaparando materias primas y productos, para luego recolocarlos a precios elevados. Una conspiración inescrupulosa que pretende generar malestar y desesperanza en la mayoría, al tiempo que transfieren la riqueza del pueblo a sus cada vez más abultados bolsillos. Di no a la escasez inducida. Participa y ponte en movimiento con tu alegría, con tu talento, con tu amor. Únete al Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes César Rengifo. Pronto en todos los estados de Venezuela. La patria en escena. El canal de todos los venezolanos. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a conocer el estado del tiempo, el comportamiento para este martes 10 de diciembre, en donde se presentará un cielo nublado con precipitaciones dispersas en toda nuestra geografía nacional. Esta condición atmosférica se produce por dos sistemas frontales de frío. El primero se genera en Estados Unidos, el segundo en el Atlántico, extendiéndose hasta el Pacífico tropical y a su vez concibiendo una inestabilidad al noroccidente de Venezuela. Vamos a revisar cómo se va a mantener la mañana de este martes. En la región suroriental de nuestro país observamos que se presenta un cielo nublado con precipitaciones, acompañado con una temperatura baja de 22 grados. En el estado Monagas y en las ciudades del Callao, El Dorado, Upata, Tucupita y Pedernales se espera una temperatura máxima de 33 grados. Nos trasladamos rápidamente a nuestra zona centro-oriental de Venezuela, donde amanece con un cielo nublado, lluvias de leves a moderadas. Podemos observar que
que más hacia la zona costera, en ciudades como La Guaira, Pampatar y La Asunción, se prevé una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la temperatura mínima se va a registrar en 19 grados en el estado Miranda. Seguimos en movimiento. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la región central del país. Allí vemos que se espera un cielo totalmente nublado con precipitaciones dispersas durante esta mañana. Según el reporte de INAMEC, en esta zona del país la temperatura más baja se va a registrar en la ciudad capital de Venezuela, en Caracas, con una temperatura de 19 grados, y en las ciudades de Tinaquillo, El Baúl, San Carlos, Calabozo y San Juan de los Morros se espera una temperatura máxima de 33 grados. Nos vamos ahora hacia los llanos occidentales, donde los estados ganaderos se van a mantener con lluvia durante la mañana de este martes 10 de diciembre y la temperatura máxima será de 34 grados en el estado Falcón. Entre tanto, en el estado Lara, tierra musical de Venezuela, se espera una mínima de 21 grados. Les recomendamos tomar las medidas necesarias para resguardarse de las lluvias de la mañana y también prepararse para los abrigos y los paraguas. Ahora vamos a revisar cómo amanece la región andina de Venezuela. Allí observamos un cielo lleno de precipitaciones dispersas y la temperatura mínima se presenta en el estado Mérida con 18 grados, mientras que en ciudades como Táriba, La Fría y San Cristóbal, en el estado Táchira, la temperatura máxima es de 31 grados. Se hace un llamado a las personas que van a transitar por las principales vías terrestres de esta región de Venezuela, hacerlo con cautela debido a las lluvias que se pueden registrar durante esta mañana. Este martes 10 de diciembre, el estado que registra la temperatura más baja es el estado Mérida, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28. Estas temperaturas que les presentamos esta mañana en toda Venezuela son las suministradas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMEC entre las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Más sobre el estado del tiempo usted puede conseguirlo en su página, es www.inamec.gov.be. También vamos a pedirles que ustedes envíen cómo amanece Venezuela desde cualquier lugar del territorio nacional. Pueden enviar esas fotografías a través de @BTV Canal 8, pero también a través de @todavenezuela.btv. Ahora sí, listo, Hernán Canorea con la entrevista del día de hoy. Gracias a nuestra querida hermana y compañera Dair Ral. Ya saben ustedes cómo va a estar el estado del tiempo para el día de hoy. Tome sus previsiones, póngase su suéter, sáquelo si va a regresar tarde de su casa. Está llegando la hora del frío en la ciudad capital, del frío sabroso. Quisiéramos que fuera un poquito más frío, pero bueno, yo recuerdo esa época, antes de todo esto del calentamiento global, cerca de las 2 de la tarde ya en La Pastora hacían 19 grados y bajaba bastante la temperatura en la noche. Pero bueno, vamos a darle paso a nuestra entrevista. 6:50 minutos de la mañana. Ese reloj está adelantado, está a la hora. Eso es 6:50 minutos de la mañana. Juan Carlos Monedero nos trae este pequeño regalo, no a nosotros, a todos los que nos interesa la lectura. Siempre es bueno el conocimiento que tiene. Curso urgente de política para gente decente. Yo me permito leer lo que dice acá en la contratapa del libro. Dice: tiempos de inquietud social donde gente de todas las edades ve amenazada la democracia mientras palabras como injusticia o impunidad se convierten en cotidianas. Gente que sale a manifestarse, que participa en plataformas, una ciudadanía indignada y exigente que se niega a que la resignación triunfe. Una desbordante energía que no encuentra cómo salir de la fragmentación y convertirse en voluntad política de transformación. Y con esta lectura le damos la bienvenida a Juan Carlos el día de hoy. Queremos preguntarte, Juan Carlos, tú has venido como observador, has venido a participar de una u otra manera, ya has venido a varias elecciones, has estado cerca de este proceso político. Pero a dejar algo también, ¿no? No solo se aprende, también se deja algo de conocimiento. ¿Quién ha sido decente y quién ha sido indecente? Vamos a tomarte la palabra como conversábamos ahora, antes de entrar acá al programa, no solo en estas elecciones, sino durante toda esta historia política. ¿Qué has aprendido tú de la decencia o la indecencia de los políticos en Venezuela? Hernán, decimos en la ciencia política que las elecciones son procesos de autorización política. La ciudadanía vota y a los dirigentes en cualquiera de los ámbitos, sea alcaldía, concejales, presidente del gobierno, los autorizamos para que gobiernen. El presidente Chávez siempre entendió que esa autorización política era muy relevante, porque era transformar la voluntad popular en hechos de gobierno, y por eso le dio incluso un estatus de poder electoral. En cambio, fíjate, la oposición, he visto como tantas veces durante tantos años, que utiliza las elecciones no como procesos de autorización política, sino como procesos para desestabilizar. Claro, cuando uno además se encuentra antes, en el proceso previo de las elecciones, que había documentos que llamaban al colapso total,
uno se encuentra con que por un lado había gente intentando construir democracia desde el gobierno y otros intentando construir desestabilización. Creo que, mira, la palabra decencia, en el origen del lenguaje, tiene el señalamiento de la palabra dec, ¿no? Dec, que está en decencia, también está en dignidad. La dignidad y la decencia son la misma palabra y significa eso que tú tienes que no te puede quitar nadie. La decencia, la dignidad es eso que incluso en un campo de concentración lo tienes dentro, no te lo pueden robar, porque es tu compromiso con el conjunto de los demás, ¿no? Yo creo que el pueblo de Venezuela ha dado una lección a unos gobernantes que les ha dicho: lo que has hecho me parece que merece mi apoyo, y por eso ahí están los resultados del chavismo, y le ha dicho a la oposición: no queremos seguir jugando a que atiendas a esa ala de la extrema derecha que está desestabilizando. Y el propio votante, que no está de acuerdo a lo mejor con el gobierno, le ha dicho a la oposición: estamos cansados de sabotajes, estamos cansados de guarimbas, estamos cansados de tanto ruido. Cada vez que hay unas elecciones, en vez de ser un espacio de discusión, de ahondamiento, de decirle al gobierno: no has hecho esto bien, hazlo mejor, se convierten en un intento de desestabilizar. Y la propia gente de la oposición le ha dicho, y ahí están los resultados de las alcaldías, es que los sectores más radicales han sacado un resultado patético. Y ahí está también Capriles, con ese rostro demudado, con esa expresión rota el día de las elecciones, diciendo: bueno, hay que ver, no se fijen ustedes en porcentajes, porque él es consciente de que ha sido derrotado y de que hay otros sectores dentro de la oposición que han sido más sensatos, que son los que van a acudir ahora a la reunión que ha convocado el presidente Maduro. Los alcaldes que vayan a la reunión que ha dicho Maduro son los alcaldes de la oposición que van a marcar el futuro de la oposición en Venezuela. En cambio, los que no vayan son los que van a intentar seguir con estos procesos de desestabilización que ya no tienen ningún tipo de futuro. Así que aviso a la oposición: quien quiera reinventar una oposición digna, decente, aquí en Venezuela, son los que, ya digo, van a cumplir el plan de la patria, van a tener que cumplir la Constitución y van a tener que ganar apoyo popular criticando las cosas que haga mal el gobierno, no queriendo tumbar toda la tarea de estos 14 años que han significado que esa Venezuela, que ayer se conocía en el mundo por las mises, se la conocía en el mundo por ese está barato, dame dos, del mundo del petróleo, o esa Venezuela que se la conocía solamente por las telenovelas, hoy se la conoce porque están marcando referencias a todos los países del mundo, incluido en Europa, muy golpeada por las políticas neoliberales, que está preguntándole a Venezuela: cuéntenos cómo están haciendo, porque tenemos que aprender del sur. Muchos de esos políticos han golpeado, han intentado destruir el sistema electoral venezolano. Aquí hubo unas elecciones municipales, hubo un 59% de participación. ¿Cómo has visto eso desde otros países? Tú, que vienes de Europa, ¿cuál es el nivel de participación en elecciones municipales? ¿Qué dice? No solo de la participación, sino todo el resultado final. Aquí hubo venezolanos que salieron a las calles durante las últimas, o la primera semana después del 14 de abril a quemar caucho, y salieron a votar en estas elecciones, y su candidato ganó y le fue reconocido, ¿no? Claro. Es decir, una demostración de que estaban ellos siendo víctimas de un engaño total, absolutamente irresponsable de parte de su dirigencia política. ¿Cómo ves tú todo este proceso? ¿Cómo comparas tú estas elecciones y vamos a hablar de otras elecciones en otros países? ¿Sabes qué diferencia hay entre el capitalismo y el socialismo? Es que el capitalismo es un monólogo, mientras que el socialismo es un diálogo. Todo el que monologa ejerce algún tipo de violencia. El que roba, el que asesina, el que viola, está monologando, no está respetando al otro, está solamente pensando en el presente. Mientras que el que dialoga está construyendo una conversación que tiene lugar siempre más hacia adelante. Tú y yo estamos hablando, y lo importante no es ahora mismo, sino que estamos construyendo, ¿no?, una discusión que nos lleva a lugares mejores que en el presente. Bueno, la derecha ha utilizado la política para desestabilizar. Entonces decían cosas que solamente tenían sentido si lograban romper el juego. El juego no se rompe y sus propias palabras se convierten en piedras sobre su propio tejado. Ledesma descalificando al presidente Maduro porque no había sacado un 8 o un 9% de distancia. Y él ahora, que ha ganado por una mínima a Ernesto Villegas, entonces
sus propias palabras debieran servir para decir, ahora no te reconozco tu resultado, porque como tu resultado es mínimo, no vale, ¿no? Entonces, fíjate que toda esta gente que ha estado, de alguna manera, atenta solamente a romper el juego y que no ha pensado en qué ocurría pasado mañana. Solamente han estado atentos a ver cómo descalifico, a ver cómo deslegitimo, a ver cómo le quito la legitimidad al gobierno para justificar un golpe de Estado, para justificar una intervención de Estados Unidos, para justificar ruido y después ya veremos, ¿no? Bueno, pues esta gente es a la que le ha dicho el pueblo de Venezuela, no nos servís, no nos ayudáis. ¿Sabes por qué? Porque en Venezuela siempre he echado de menos 3 ámbitos que en cualquier lugar del mundo son necesarios para que el gobierno gobierne mejor. Primero es una oposición constructiva. Es muy bueno que la oposición critique los errores del gobierno, porque eso obliga a que el gobierno haga mejor las cosas. Es muy importante también unos medios de comunicación críticos, unos medios de comunicación que estén muy atentos a las contradicciones del gobierno, a los errores, a los sinvergüenzas que se pueden colar por algún hueco y utilizar su poder político para robar o para cualquier otro tipo de felonía. Los periódicos también son importantes para eso, pero si aquí los periódicos solamente han tenido como fin mentir para tumbar al gobierno, como hoy vemos los titulares hoy del Universal o del Nacional y dices, no han aprendido ustedes nada, ustedes no son medios de comunicación, son empresas de medios de comunicación que están haciendo daño a Venezuela. Por tanto, los medios de comunicación tampoco han ayudado. Y el tercer espacio, que también es muy útil para la democracia en un país, es la universidad. Y la universidad también tiene que aportar ideas, establecer un nivel de discurso como de más calado, de mayor profundidad. Y aquí la universidad tampoco ha estado a la altura. La universidad que se decía muchas veces de izquierdas, que estaba con el pueblo, cuando el pueblo de repente se hizo visible, abandonaron al pueblo y se fueron a defender intereses de las minorías. Yo creo que ahora, fíjate, hay una tarea pendiente. La oposición, ahora quebrada, tiene que solventar sus problemas internos. Es decir, tiene que reinventarse. Y en ese reinventarse creo que es muy importante que van a dejar tranquilo al gobierno. Y el gobierno tiene ahora por delante muchos meses sin exigencias electorales que le obliga a identificar por qué la gente ha devuelto la confianza a este proceso. Es decir, que si uno mira la distancia que ha sacado el chavismo representado por Nicolás Maduro a lo que fue el resultado de las últimas elecciones, es que se ha multiplicado por más de 3, casi por 4. Es decir, que la distancia, esa brecha se ha agrandado. Otra vez el pueblo apoya de una manera clara al chavismo frente a la oposición. ¿Por qué será? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el barrio tricolor, es decir, con regresar otra vez el compromiso con la gente humilde de este país, regresar otra vez el compromiso con la organización popular. En segundo lugar, creo que también ha sido muy relevante la ley de precios justos. Que la gente de repente se dé cuenta de que el gobierno está frenando los pies a sinvergüenzas. Ayer, fíjate, pregunté, como iba a venir aquí, y aquí siempre me muero de frío, y no había traído un saco, fue a preguntar en una tienda a ver si me compraba un saco. Y ponía el precio 1.700 bolívares. Y le digo al señor de la tienda, oiga, esto es un poco caro, ¿no? Y me dice, se lo puedo dejar, mira, empieza a hacer cuentas, y dice, se lo puedo dejar por 1.000. Y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser que una cosa la vendan por 1.700 y le digas, oiga, esto es muy caro, esto es un poco raro, ¿no? Y el tipo te lo baja a 1.000. Primero, te lo baja a 1.000 porque sabe que el gobierno está atento. Si toda la ciudadanía estuviera atenta y le dijera a los comerciantes, oiga, este precio es intolerable, usted me está robando. O sea, yo estoy trabajando, estoy ganando dinero con mucho esfuerzo y ahora que a lo mejor me quiero hacer un regalo a mí o regalárselo a alguien o quiero comprarme algo nuevo y de repente no me dejan porque usted se está robando todo mi trabajo porque está multiplicando los precios. Ciudadanía consciente. Y fíjate, para que no pienses que me he escapado de la pregunta, el resultado en unas elecciones municipales en América Latina del 60% es espectacular. ¿Por qué? Porque también la ciudadanía no suele interpretar que las elecciones municipales son importantes. Y también, fíjate, en la propia lógica política alimentamos eso. Fíjate que cuando, de pronto, que es una tradición muy de América Latina y también de Venezuela, las leyes habilitantes. Las leyes habilitantes a quien refuerzan es pues al presidente del gobierno.
Y por tanto, esa idea que se lanza de que el presidente del gobierno es el que tiene la responsabilidad hace que la ciudadanía diga, pues los alcaldes no son importantes, los alcaldes no pintan nada, ¿no? Ahí también tenemos que aprender a recuperar la política a pie de suelo, a entender que realmente, claro que es esencial que el presidente del gobierno junte todas las partes. El presidente del gobierno, Nicolás Maduro, tiene la obligación de ver el bosque, pero los árboles son relevantes y los árboles es el poder municipal. Ahora, yo creo que había algo de temor en algunos analistas, en algunos estudiosos del comportamiento del pueblo, porque realmente estas son las primeras elecciones en las que no está en juego la presidencia de la República o el destino del país, por un lado. Segundo, son las primeras elecciones en las que directamente no participa el presidente Chávez en los últimos 14 años de nuestro país, porque después de su desaparición física, aunque el 14 de abril no estuvo presente de manera física, el comandante Chávez estaba en el corazón, en el pensamiento de todos los venezolanos. Quizás en esta sigue estando, no va a dejar de estar de ahí, pero no era una incidencia directa con el destino quizás de la nación, por lo que tú hablas del tema de la participación de un presidente o la importancia que se le da aquí al jefe del Estado. Sin embargo, hubo ese nivel de participación. ¿Qué crees tú que motiva ese nivel de participación? ¿Se ha elevado la conciencia de los venezolanos? Tú que han venido varias oportunidades. ¿Qué ha pasado a nivel social, sociopolítico, con el pensamiento de los venezolanos? ¿Tú qué puedes decir? Fíjate, cuando se nos fue, ¿no?, físicamente el presidente Chávez, hubo mucha gente que empezó a construir la matriz de opinión de que la revolución bolivariana desaparecía. Y no fuimos muchos, te diría que en España muy pocos, ¿no?, o en Europa, la gente que decíamos, están ustedes haciendo un mal análisis. El presidente Chávez puede desaparecer físicamente, pero su tarea queda aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el presidente Chávez? Lo primero de todo fue hacer visibles a los invisibles. Y cuando alguien se visibiliza ya tiene existencia. Ceduló a un pueblo que no tenía ni siquiera cédula. Y después hizo una cosa que fue el gran ataque. Politizó a este pueblo. ¿Pero qué es politizar? A la gente cree que politizar es hacer ruido. No. Politizar significa recuperar la idea de conflicto. Es muy espectacular que haya gente que diga que cuando aquí había un 70% de pobreza, cuando aquí había medio país al cual tú has enseñado hace un momento, no se le enseñaba ni a leer ni a escribir. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no había política? O sea, cuando el pueblo está silenciado, eso no es política. Claro que es política. Y eso forma parte también de la discusión. Y el presidente, ¿sabes lo que dijo? Es, bueno, los problemas políticos no los van a solventar los técnicos, que es una cosa que nos está pasando en Europa. Hay problemas y nos dicen, no, eso es un problema técnico, no es político, que lo solventen los expertos. Y el presidente Chávez dijo, no, los problemas son políticos y los tienen que decidir, porque son políticos, los pueblos. El presidente Chávez visibilizó a los invisibles, les dio vida civil al cedularlos, les enseñó a leer y a escribir a muchos que no tenían esa posibilidad, los instruyó abriendo la posibilidad de estudiar y al final les dijo, oigan, el futuro político está en sus manos, Fíjate que creo que es muy importante, creo que el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho su parte, ha llevado este proceso, ¿no?, para consolidar el proceso revolucionario. La ciudadanía también ha hecho su parte, ha ido a votar, pensaba mucha gente que iba a haber una abstención muy alta, que la gente ya no le interesaba, pero qué curioso, se han dado cuenta de que si no reforzaban al gobierno de Nicolás Maduro iba a ser más complicado seguir avanzando. Bueno, los dos han hecho su parte, bueno, ahora hay que continuar. Yo creo que me gusta mucho una frase de Tucídides que decía, descansad o sed libres. Y yo creo que este pueblo ha entendido que la libertad pasa por trabajar. Participar es trabajar de más. Y como siempre digo, decía Oscar Wilde, que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Bueno, pues si la gente realmente quiere construir socialismo, con lo que implica de las posibilidades de una vida mejor para nosotros y para nuestros hijos, eso implica hacer un esfuercito de más. Yo creo que se ha hecho ya en las elecciones y ahora se abre un escenario de prácticamente 2 años para que las venezolanas y los venezolanos digan, bueno, ¿y qué tipo de Venezuela yo quiero construir? ¿Qué es el socialismo? ¿En qué se diferencia el socialismo del capitalismo? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo en mi pequeña parte, como el colibrí del cuento, qué puedo hacer yo para que realmente este país siga en esa senda de esperanza? ¿Y a tu juicio qué debe hacer el pueblo venezolano durante estos 2 años y durante esa discusión? ¿Cuáles de las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro se parecen más al socialismo, a tu juicio, en este pequeño
periodo que lo han dejado o que ha tenido la oportunidad de gobernar. Fue electo apenas en abril de cara a unas elecciones municipales que ya estaban planteadas y bueno, ponerse los zapatos del gigante de la política venezolana que fue Hugo Chávez no ha sido nada fácil, pero de cara ahora a este reto, ¿qué crees tú que cuáles son esas posibilidades? De la política mundial, fíjate que cuando cae el muro de Berlín y Europa da por enterrado el socialismo, aquí tiene lugar el Caracazo, ¿no? Y el presidente Chávez recupera la palabra socialismo y la vuelve a dignificar. Fíjate que cuando el presidente hablaba, igual que el Che Guevara, igual que la gente que ha entendido realmente el socialismo, dice que el socialismo es amor, está entendiendo algo muy profundo, está entendiendo que vivimos en sociedad para no morirnos. El otro día leía una cosa, fíjate que interesante, que los chimpancés no tienen la parte blanca del ojo, no tienen la retícula, ¿no? Nosotros en cambio tenemos mucha parte blanca, ¿sabes para qué? Para que baste simplemente una mirada para entendernos. Se han hecho muchos experimentos con niños que interpretan la mirada. ¿Por qué? Porque somos animales sociales. Si ves a alguien triste te entristeces, ves a alguien alegre y te alegras. Alguien bosteza y bostezas. Si es que estamos hechos como seres muy vinculados. Fíjate que las sociedades capitalistas más desarrolladas son las sociedades que más antidepresivos, drogas, alcohol consumen. ¿Por qué? Porque es un bienestar material. El socialismo es amor. ¿Qué significa que el socialismo sea amor? Significa eso que decía Hegel, que amar es dejar de ser para ser más. Cuando tú amas, obtienes la mayor de las recompensas, y es que no te mueres. Cuando tú amas a alguien, esa persona te va a llevar siempre en su pensamiento. Si tú amas a mucha gente, es que no te vas a morir. Y el miedo principal que tenemos los seres humanos, y es que vamos a morirnos, desaparece cuando tú das amor. Por eso es cierto que la revolución es lo que más conecta con la profundidad de lo que hacemos aquí en la vida. Si la vida es muy corta, si no la dotas de sentido, ¿qué demonios haces aquí? Entonces dotarla de sentido es, ya digo, desplegar amor. Y desplegar amor se llama socialismo, se llama, fíjate, no hacer a los demás lo que no querrías que nadie te hiciera a ti. Amor significa empatía, amor significa no desentenderte de los demás. Fíjate, común viene de comunis, y lo contrario de comunis es inmunis, de donde viene inmunidad. Inmunidad es lo que no te afecta, en cambio comunidad es lo que te afecta. Fíjate que Venezuela tiene todavía una tarea pendiente con el socialismo muy fuerte, y es construir una esfera pública donde todos entendamos que nos corresponde a todos armar la responsabilidad. Fíjate, tú me decías hace un momento que me decías que estaba esperando mucho para entrar, que me fueron a buscar a las 4 de la mañana, y fíjate, la persona que me venía a buscar decía, o baja usted de inmediato o me voy. Y yo decía, pero ¿cómo se va a ir usted? Si me ha venido a buscar. Entonces, llegué al canal y no había nadie. Y yo decía, pero tiene que haber alguien en algún sitio, ¿no? Fíjate que, ¿por qué este tipo de cuestiones? Porque cada persona se ocupa solamente de lo suyo. Me han dicho que venga a buscarle, me han dicho que le reciba a tal hora, me han dicho, y como que nadie piensa en que tienen que funcionar las cosas conjuntamente. Yo he visto al presidente Chávez retirar una escalera a él. Es decir, no esperar que venga alguien y retire esa escalera, sino que vas tú y la retiras. El presidente Chávez, el presidente de la República, de repente quitar una escalera y no esperar que venga un técnico a quitarla, ¿no? Yo creo que esa es la actitud correcta. Creo que es muy importante que los venezolanos y venezolanas se den cuenta de que no le pueden decir al gobierno, solvéntame mis problemas, dame una casa, ponme los muebles, dame un terreno, dame... No, ¿y tú qué haces? ¿No? ¿Cuál es tu responsabilidad con tu país? Yo creo que el socialismo implica una corresponsabilidad de todos y cada uno de los venezolanos. Y sobre todo, fíjate, hay que aprender, pero tienen que desaprender muchas cosas. Mira, hablamos de la palabra neoliberalismo y mucha gente no sabe qué significa. Son palabras que utilizamos. Le preguntaron a Miguel de Unamuno, una vez le dijeron, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto, ¿no? Hablamos de neoliberalismo, ¿y qué significa? Bueno, el neoliberalismo tiene básicamente dos principios. Uno es individualismo. Yo, lo quiero todo, y lo quiero ahora. Y lo demás me desintereso, ¿no? Es decir, el neoliberalismo es muy individualista y es muy competitivo.
Es una lucha de todos contra todos. Es como si todos fuéramos empresarios de nosotros mismos. Yo veo a gente que el gobierno les da la posibilidad de estudiar. Y la pregunta es, ¿te doy posibilidades de estudiar para que tú le devuelvas a tu país lo que has aprendido? ¿O te estoy dando la posibilidad de estudiar para que tú ganes más plata y te coloques mejor en el mercado de trabajo y te desentiendas de los demás? No. Fíjate que la importancia es que desaprendamos ese elemento mercantil que tenemos en la cabeza. La felicidad, ¿qué es? ¿Vivir en un centro comercial? Yo le diría a las venezolanas y venezolanos, ahora que vienen las Navidades, ahora que parece que la felicidad es comprar, y que si no compramos somos infelices, les diría que se acuerden del cuento del rey Midas. El rey Midas que pidió un deseo, y el deseo que pidió fue que todo lo que tocara se convirtiera en oro, que parece que es lo que queremos. Gobierno, haz posible que yo sea como el rey Midas, que todo lo que toque se convierta en oro. Y el rey Midas, de repente lo importante de su vida no pudo conseguirlo. Quiso abrazar a su mujer y se convirtió en oro. Quiso besar a su hija y se convirtió en oro. Quiso comer y lo que iba a comer o a beber se convirtió en oro. Y al final esa codicia, ese confundir la vida con las posesiones, lo mató y lo hizo profundamente infeliz antes de matarlo. Yo creo que si entendemos realmente que el socialismo es empatía, que el socialismo es amor, que el socialismo es preocuparnos por el que tenemos al lado, si entendemos que cuanto más das, más recibes, yo creo que entenderemos que la felicidad no va a estar en el centro comercial. Mira, nos queda poco tiempo, pero te pregunto ya para cerrar, cortico. ¿Gobierna en Venezuela la gente decente, según tu apreciación de estos últimos 14 años de política? Yo creo que sí. Mira, yo viendo el otro día gente que ya conozco, ¿no? Ese es su compromiso. Cuando veo el otro día llegar a Ernesto Villegas, a Jorge Rodríguez, a Nicolás, ¿no? Rodeados de pueblo, eso yo no lo veo en Europa. No veo a los dirigentes, no los puedo ver en la calle y la gente tocándolos, ¿no? Porque están demasiado alejados del pueblo. Yo tengo que recordar que cuando comenzó el proceso revolucionario, el gobierno estaba en la calle. Yo te diría que en tanto en cuanto el gobierno de Venezuela pueda seguir en la calle, pueda salir sin miedo a que el pueblo lo toque, será una señal de que este gobierno es un gobierno decente, es un gobierno que tiene algo, que tiene un compromiso profundo que nadie se lo va a poder quitar. Y fíjate, y cuando duda este gobierno, tiene un faro al decir, bueno, ¿qué haría en mi lugar el presidente Chávez? Y eso da bastante luz. Bueno, muchísimas gracias. 7 de la mañana en punto. Escuchamos, siempre agradable, una conversación con el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero. Se va mañana, según dice, tiene que dar clases en Madrid. Yo espero mi sobre que me llegue desde España, o la oportunidad por lo menos que llegue a Venezuela para poder adquirir este libro, una joya seguramente del debate político, curso urgente de política para gente decente, una recomendación que estaremos haciendo pronto una vez que tengamos el placer de darle lectura a este libro. Gracias nuevamente por algo de conocimiento, hermano. Y venimos ahora, seguimos conversando sobre las elecciones. Tenemos acá a Germán Campos, experto en materia electoral, experto en materia de números, experto en materia de estadística. Vamos a seguir hablando, análisis profundo de estos resultados electorales que de una u otra manera pretenden ser utilizados por la derecha venezolana para confundir o continuar confundiendo a un sector específico de la población. Ese sector de la clase media alta que confunde el tema del tener con el tema del ser humano. Ya venimos con más de todo Venezuela, no se despegue.